La vida en Sevilla siempre había estado marcada por una rutina monótona. Cada mañana el sonido del despertador rompía el silencio de mi habitación, y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los mismos muebles que había visto durante años. Mi matrimonio, aunque estable, se había convertido en un paisaje desolado. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, limitadas a lo necesario, que comprar en el mercado de Triana o qué día sería mejor para visitar a la familia. La chispa que una vez encendió nuestra relación parecía un eco lejano. Un día, mientras organizaba un viejo baúl en el desván, descubrí una carta amarillenta. Era de mi abuelo, escrita hace décadas. Sus palabras estaban llenas de emoción y ternura, describiendo un amor que parecía tan vibrante y real. Me detuve a leerla varias veces, sintiendo como cada línea resonaba en mi corazón. Recordé las historias que solía contar sobre su juventud y las pasiones que había vivido. Esa carta era un reflejo de un tiempo perdido, pero también me hizo cuestionar lo que había en mi propia vida. El aire fresco de la Plaza de España me envolvió cuando decidí salir a despejar mi mente. Las familias reían y los niños corrían entre las fuentes, mientras yo me sentía atrapada en una burbuja de melancolía. Caminé sin rumbo fijo hasta encontrarme frente a una pequeña cafetería donde solía ir con mis amigos. Pedí un café y me senté en una mesa al aire libre, observando a la gente pasar. En ese instante vi a mi abuelo cruzar la plaza con su andar firme y decidido. Nunca había pensado en él como algo más que un abuelo cariñoso y sabio. Sin embargo, al acercarse a mí con esa sonrisa familiar, algo cambió dentro de mí. Nos saludamos con un abrazo cálido y comenzamos a charlar sobre trivialidades, el clima, las festividades que se acercaban. Pero en medio de esa conversación casual, percibí una conexión inesperada. Había algo diferente en su mirada, una chispa que no podía ignorar. Mientras hablábamos, mis pensamientos comenzaron a divagar hacia la carta que había leído antes. La idea de su amor por otra persona resonaba en mi mente como un eco persistente. ¿Cómo podía sentirme atraída por él? La culpa se instaló rápidamente en mi pecho como una sombra oscura. A medida que nos despedíamos, sentí como sus ojos se posaban sobre mí por un instante más largo del habitual. Fue como si compartiéramos un secreto no dicho entre nosotros. Regresé a casa con el corazón agitado y la mente llena de confusión. La imagen de su rostro seguía apareciendo ante mí mientras intentaba concentrarme en las tareas diarias. Esa noche no pude dormir bien. El vacío emocional que había sentido durante tanto tiempo ahora parecía estar acompañado por pensamientos prohibidos e inquietantes sobre mi abuelo. ¿Qué significaba todo esto? La atracción era innegable, cada vez que recordaba su sonrisa o la forma en que me miraba durante nuestra conversación, sentía cómo se intensificaba ese sentimiento confuso. El día siguiente llegó sin compasión, mis rutinas continuaron como siempre lo habían hecho. Sin embargo, la idea de asistir a una reunión familiar comenzó a ocupar mis pensamientos con mayor frecuencia. Sabía que él estaría allí, todos los primos y tíos se reunirían para celebrar un cumpleaños importante. La invitación llegó por correo unos días después, nos vemos este sábado. Mientras leía esas palabras simples, el nerviosismo creció dentro de mí como una tormenta inminente. ¿Qué haría si nuestras miradas se encontraban? ¿Y si esa chispa se convertía en algo más? La reunión familiar fue bulliciosa y llena de alegría, risas resonaban entre los gritos infantiles mientras los adultos compartían historias del pasado junto al aroma tentador del gazpacho fresco preparado por las tías abuelas. Pero yo no podía concentrarme en nada más allá del constante vaivén entre el deseo y la culpa. Cuando finalmente vi a mi abuelo al otro lado del salón, me invadió una mezcla abrumadora de emociones, felicidad por verlo y miedo por lo que podría suceder entre nosotros si nos acercábamos demasiado. Durante toda la tarde intercambiamos miradas furtivas, cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía como el mundo alrededor desaparecía momentáneamente. Fue durante uno de esos momentos cargados cuando nuestros caminos se cruzaron por fin cerca del jardín trasero donde los niños jugaban despreocupados al sol brillante sevillano. Él sonrió al verme acercar y me tomó suavemente del brazo para hablarme más cerca. ¿Cómo has estado?, preguntó con esa voz profunda llena de cariño.
Bien, solo pensando mucho, respondí sin poder evitar sonrojarme ante su cercanía. La tensión palpable llenó el aire entre nosotros, era como si todo lo demás hubiera desaparecido momentáneamente hasta quedar solo él y yo rodeados por el murmullo distante de nuestra familia celebrando. En ese instante decisivo, nuestras manos se rozaron accidentalmente antes de separarse rápidamente como si hubieran tocado fuego caliente, ambos nos miramos sorprendidos pero también intrigados por lo sucedido. Esto es raro, murmuré casi inaudiblemente mientras buscaba algún tipo de respuesta o aclaración entre sus ojos profundos. Quizás, pero hay algo aquí, dijo él lentamente mientras sus ojos brillaban con sinceridad. No pude evitar pensar cuánto tiempo había pasado sintiéndome sola e incomprendida. Aquí estaba alguien que conocía cada rincón oscuro de mi alma desde antes incluso de nacer. Esa noche regresé a casa sintiendo como sus palabras resonaban dentro de mí como un mantra repetido, hay algo aquí. La idea comenzó a ocupar mis pensamientos como una sombra persistente mientras luchaba contra la creciente atracción hacia él. Mientras caía dormida esa noche comprendí que esta nueva realidad podría cambiarlo todo para mí, estaba atrapada entre el deber hacia mi matrimonio y este nuevo deseo prohibido hacia alguien tan cercano pero tan distante al mismo tiempo. La invitación llegó en un sobre simple, pero su contenido me hizo temblar. Una reunión familiar estaba programada para el próximo fin de semana, y su nombre estaba escrito en la lista de asistentes. La idea de estar cerca de él me llenó de ansiedad y emoción. ¿Cómo podría enfrentar esa situación? La culpa se instaló en mi pecho como una piedra pesada, recordándome que mis pensamientos no eran solo inofensivos. Los días previos a la reunión pasaron lentamente. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de deseo y remordimiento me invadía. La rutina diaria se volvió un mero telón de fondo ante la tormenta emocional que se gestaba dentro de mí. Preparar la comida para mi familia se convirtió en un acto mecánico, mientras mi mente divagaba hacia esos momentos compartidos que ahora parecían cobrar vida con una intensidad nueva. El día de la reunión llegó con el calor característico de Sevilla. Las calles estaban adornadas con flores, y el bullicio del mercado resonaba a lo lejos. Pero todo eso se desvaneció cuando lo vi entrar por la puerta. Su presencia iluminó la habitación, y mi corazón dio un vuelco al instante. La conversación fluyó entre los familiares, pero yo solo podía concentrarme en él. La tensión era palpable, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia, llenas de significados ocultos que nadie más podía comprender. En un momento dado, mientras todos reían y charlaban, él se acercó a mí con una sonrisa que parecía contener secretos. ¿Te gustaría dar un paseo?, me preguntó en voz baja. No pude resistirlo. Caminamos hacia el patio trasero, donde las flores coloridas nos rodeaban como testigos silenciosos de nuestro encuentro clandestino. El aire era cálido y perfumado, cada paso que daba junto a él me acercaba más a un abismo del cual no quería alejarme. Siempre ha sido especial para mí, dijo, rompiendo el silencio que nos envolvía. A veces siento que hay algo más entre nosotros. Su confesión me dejó sin palabras. Las dudas y los temores luchaban por salir a la superficie mientras miraba sus ojos profundos. En ese instante todo lo demás desapareció, mi matrimonio, las expectativas familiares. Solo existíamos nosotros dos. De repente, como si el tiempo se hubiera detenido, nuestras manos se encontraron y nuestras miradas se intensificaron. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. El mundo exterior quedó atrás, solo quedamos nosotros en ese momento suspendido entre lo correcto y lo prohibido. La realidad volvió a golpearme como una ola fría cuando nos alejamos uno del otro. El miedo inundó mis venas al darme cuenta de lo que habíamos hecho. La culpa regresó rápidamente acompañada por el eco de risas familiares que resonaban desde dentro de la casa. Debemos volver, dije con voz temblorosa. No podemos dejar que esto continúe. Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y confusión similar a la mía. Regresamos al interior con corazones agitados y sonrisas forzadas, nadie sospechaba nada fuera de lugar. La noche avanzó entre conversaciones triviales y risas superficiales mientras yo trataba de ocultar mi tormento interno detrás de una fachada tranquila.
Cada vez que cruzábamos miradas, sentía como el peso del secreto crecía entre nosotros. Al final del encuentro familiar, me despedí con un abrazo cálido pero distante, sintiendo su aliento cerca de mi oído mientras susurraba. Esto no ha terminado. Las palabras resonaron en mi mente durante toda la noche mientras regresaba a casa en silencio absoluto. Mi pareja estaba allí ajena al torbellino emocional que había experimentado horas antes, cenando tranquilamente frente al televisor como si nada hubiera cambiado. El vacío regresó como un viejo conocido, las conversaciones vacías llenaban los espacios entre nosotros como ecos lejanos en una cueva oscura. Me esforzaba por mantener una conversación normal mientras mis pensamientos vagaban hacia él nuevamente, su sonrisa sincera y las promesas silenciosas contenidas en aquel beso robado. Los días siguientes fueron tortuosos, cada momento sin él parecía interminable y lleno de anhelos reprimidos. Las reuniones familiares estaban programadas cada mes, cada vez me encontraba atrapada entre el deber hacia mi familia y este nuevo deseo incontrolable hacia alguien tan cercano pero tan prohibido. Una tarde decidí visitar el mercado de Triana para distraerme un poco. Los colores vibrantes y los aromas deliciosos intentaron calmar mis pensamientos inquietos pero fracasaron miserablemente. Mientras paseaba entre los puestos repletos de frutas frescas y especias aromáticas, no podía evitar pensar en cómo habría sido compartir todo esto con él, reír juntos sobre las pequeñas cosas o simplemente disfrutar del momento presente sin preocupaciones ni juicios externos. De repente vi su figura entre la multitud, parecía perdido en sus propios pensamientos también. El corazón comenzó a latir más rápido al acercarme lentamente hacia él sin poder evitarlo. ¿Qué haces aquí?, pregunté apenas conteniendo mi emoción. Buscando algo, o tal vez alguien, respondió con una sonrisa pícara que encendió nuevamente esa chispa prohibida dentro de mí. El ambiente vibrante del mercado desapareció por completo mientras nos sumergíamos en nuestra pequeña burbuja personal llena de complicidad e incertidumbre sobre lo que vendría después. A medida que nuestros encuentros continuaban volviéndose más frecuentes e intensos, me di cuenta de cuán atrapada estaba entre dos mundos, uno lleno de expectativas sociales y otro lleno del deseo ardiente por algo más profundo e inalcanzable. Sin embargo, cada encuentro traía consigo su propio conjunto de riesgos, siempre había esa sensación latente del peligro acechando detrás de cada mirada furtiva o cada roce casual entre nuestras manos cuando pensábamos que nadie estaba mirando. Con cada día que pasaba me sentía más dividida. ¿Era posible seguir adelante así? ¿O debía enfrentar finalmente mis verdaderos sentimientos antes de perderme por completo? El dilema crecía dentro mío hasta convertirse en un nudo apretado difícilmente soportable. ¿Cómo podría decidir qué camino tomar sin romper todo lo construido hasta ahora? El día después de aquel beso, la confusión se adueñó de mi mente. Las palabras de mi abuelo resonaban en mis pensamientos, como un eco persistente que no podía ignorar. También siento algo por ti, había dicho con una mezcla de temor y deseo en su voz. Esa confesión me sacudió, desestabilizando las bases de todo lo que creía conocer sobre el amor y la lealtad. La reunión familiar había sido un torbellino de emociones, pero ahora, en la soledad de mi casa, el peso del secreto se hacía cada vez más insoportable. La rutina diaria, que antes parecía soportable, se volvió opresiva. Las conversaciones con mi pareja se sentían vacías, las risas forzadas y las miradas ausentes solo acentuaban el abismo entre nosotros. Decidí que necesitaba hablar con él. Era un riesgo, pero no podía seguir así. La idea de encontrarme con él me llenaba de nervios y anticipación. Al día siguiente lo llamé y acordamos vernos en un lugar apartado del bullicio de la ciudad, un parque escondido al final del barrio Santa Cruz, donde los árboles ofrecían sombra y privacidad. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado en un banco con una expresión seria. Su mirada se iluminó al verme acercar, pero había una tensión palpable entre nosotros. Me senté a su lado y ambos permanecimos en silencio durante unos momentos, como si las palabras pudieran romper la magia del instante. No sé qué hacer, dije finalmente. Todo esto es tan complicado. Lo sé, respondió él. Pero no puedo evitar lo que siento por ti. Sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación que me hizo temblar. Era un sentimiento extraño, por un lado, me sentía culpable por desearlo así,
pero por otro lado, había una chispa de emoción que no podía negar. ¿Y si alguien nos ve? Pregunté nerviosa. Él tomó mi mano suavemente y la apretó con ternura. No puedo dejar que eso nos detenga, dijo. Siento que hay algo especial entre nosotros. El contacto físico encendió algo dentro de mí, nuestros labios se encontraron en un impulso casi inevitable. Fue un momento fugaz pero intenso, lleno de emociones reprimidas y deseos ocultos. La realidad del mundo exterior desapareció por completo mientras experimentábamos esa conexión prohibida. Después del beso, nos apartamos rápidamente como si hubiéramos cometido un pecado irreparable. El miedo a ser descubiertos nos envolvió como una niebla espesa. Debemos tener cuidado, murmuré. No podemos arriesgarlo todo así. Él asintió lentamente, su rostro reflejando la misma preocupación que yo sentía. Pero no puedo dejarte ir, dijo con firmeza. Hay tanto que aún no hemos explorado juntos. Mis pensamientos giraban sin control, cada palabra suya resonaba en mi corazón como una melodía prohibida. ¿Era posible continuar este camino sin romper todo lo que conocía? La idea me aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. A medida que pasaban los días, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Nos encontrábamos a menudo en ese parque escondido o en plazas tranquilas donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por miradas curiosas o preguntas incómodas. Cada encuentro era como un refugio donde podíamos ser nosotros mismos sin las restricciones impuestas por nuestra familia o nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, a pesar del consuelo que encontraba en su compañía, el peso del secreto seguía acechando sobre mí como una sombra persistente. Las expectativas familiares eran inquebrantables, el deber hacia mi matrimonio seguía siendo una cadena pesada atada a mis pies. Una tarde decidí invitarlo a caminar por el mercado de Triana después de haber terminado mis compras semanales. El bullicio del mercado ofrecía una distracción perfecta para ocultar nuestra relación secreta bajo el disfraz de amigos cercanos disfrutando de la vida cotidiana sevillana. Mientras paseábamos entre los puestos llenos de colores vibrantes y aromas tentadores, me di cuenta de cómo sus ojos brillaban al ver las frutas frescas y los pescados recién traídos del puerto. Era un hombre lleno de vida y sabiduría, cada risa compartida era un alivio para mi alma atormentada. Sin embargo, cada risa también traía consigo la realidad ineludible, ¿qué pasaría si alguien nos reconocía? El miedo comenzó a carcomerme nuevamente mientras pensaba en las posibles repercusiones si nuestra relación salía a la luz. Esa noche volví a casa sintiéndome más perdida que nunca. Las imágenes de mis encuentros con él danzaban en mi mente mientras intentaba conciliar el sueño junto a mi pareja, su respiración tranquila contrastaba con mi agitación interna. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Uno de mis familiares había comenzado a sospechar sobre nuestra cercanía y quería hablar conmigo sobre ello. El corazón me dio un vuelco ante esa noticia, sabía que debía actuar rápidamente para proteger nuestro secreto antes de que fuera demasiado tarde. La confrontación fue inevitable, decidí enfrentar mis miedos directamente antes de dejarme llevar por rumores o chismes malintencionados. Fui honesta acerca de mis sentimientos hacia él sin revelar toda la verdad. Traté de desviar la conversación hacia otros temas familiares para evitar más preguntas incómodas. Sin embargo, esa charla solo aumentó mis dudas sobre cómo continuar adelante con esta relación prohibida sin poner en riesgo lo poco que había construido hasta ahora con mi pareja y mi familia. Las noches se volvieron más largas mientras reflexionaba sobre lo que realmente deseaba. ¿Era posible seguir amando sin traicionar? ¿Podría encontrar una manera equilibrada entre el deber familiar y este nuevo amor? Mientras tanto, las palabras susurradas entre nosotros tomaron forma, pasamos la noche juntos, se convirtió en nuestro mantra silencioso cada vez que nuestras manos se entrelazaban o nuestros ojos se encontraban cargados de significado oculto. Sin embargo, cada encuentro también traía consigo nuevas complicaciones e inseguridades sobre nuestro futuro juntos. ¿Podríamos realmente construir algo duradero cuando todo parecía estar diseñado para separarnos? El dilema seguía creciendo dentro mío mientras intentaba equilibrar mis deseos contra los valores familiares profundamente arraigados en mí. La noche que pasamos juntos se convirtió en un refugio, un lugar donde las preocupaciones del mundo exterior parecían desvanecerse.
La calidez de su abrazo y la suavidad de su voz me envolvían, pero al mismo tiempo, la sombra de nuestra situación se cernía sobre mí. Cada rayo de luna que iluminaba la habitación parecía recordarme el riesgo que corríamos. A la mañana siguiente el sol brillaba con fuerza, pero mi corazón estaba pesado. La rutina diaria me esperaba con los brazos abiertos, y yo no podía ignorar el eco de las preguntas que resonaban en mi mente. ¿Qué significaba todo esto para nosotros? ¿Podríamos seguir así sin que nadie lo supiera? El miedo a ser descubiertos me mantenía alerta, cada mirada de algún familiar o amigo se sentía como un escrutinio. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y ansiedad. Los encuentros furtivos se convirtieron en una necesidad y al mismo tiempo en una carga. Cada vez que nos veíamos, el deseo crecía, pero también lo hacía la culpa. Caminar por las calles de Sevilla se había transformado en un juego peligroso, cada rincón podía ser testigo de nuestro secreto. Un día, mientras paseábamos por el barrio Santa Cruz, noté que alguien nos observaba desde la distancia. Era un familiar lejano que siempre había tenido una curiosidad inquietante. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver más allá de nuestras sonrisas y risas compartidas. Intenté actuar con normalidad, pero el temor comenzó a anidar en mi pecho. ¿Te has dado cuenta de que esa persona nos está mirando? Le susurré mientras caminábamos cerca de una pequeña plaza adornada con flores. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando preocupación. La tensión entre nosotros creció, el peligro acechaba en cada esquina. No podemos seguir así si esto continúa, dijo él con voz grave. No quiero que te sientas insegura ni asustada por nuestra relación. Las palabras resonaron dentro mío como un tambor lejano. El dilema entre mis sentimientos y las expectativas sociales se hacía más agudo cada día. La vida familiar seguía su curso normal mientras yo luchaba contra mis deseos ocultos. Esa tarde decidí visitar el mercado de Triana para distraerme y pensar en algo diferente a nuestra situación. Los aromas vibrantes del pescado fresco y las especias llenaban el aire mientras recorría los coloridos puestos. Sin embargo, incluso aquí no podía escapar del peso de mis pensamientos. Mientras examinaba algunos productos locales, vi a un viejo amigo que no había visto en años. Su sonrisa era cálida y familiar, sin embargo, su presencia trajo consigo una oleada de nerviosismo. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó. «¿Cómo has estado?». La conversación fluyó fácilmente al principio, hablábamos sobre nuestras vidas y familias. Pero pronto llegó a mi mente la pregunta inevitable: ¿qué pasaría si le contara sobre mi relación secreta? La idea me aterrorizaba. ¿Y tú? ¿Cómo va tu familia?, le pregunté tratando de desviar la atención hacia él. Su expresión cambió ligeramente al mencionar su familia, había algo en su mirada que insinuaba problemas ocultos. «Ha sido complicado últimamente», respondió. «Las cosas no son como solían ser». En ese momento entendí que todos llevamos cargas invisibles, quizás él también lidiaba con sus propios demonios familiares. Pero eso no mitigó mi ansiedad sobre lo que estaba sucediendo entre mi abuelo y yo. A medida que pasaban los días, los encuentros continuaron, pero siempre bajo un velo de secreto y miedo constante a ser descubiertos por alguien cercano. Sin embargo, cada vez era más difícil mantener las apariencias ante los demás miembros de la familia. Una tarde decidimos encontrarnos en un café tranquilo cerca del río Guadalquivir para hablar sin interrupciones ni miradas curiosas alrededor. Mientras tomábamos café, nuestras manos se tocaron brevemente sobre la mesa, ese pequeño contacto encendió una chispa entre nosotros. «No sé cuánto tiempo más podremos seguir así», dije mientras miraba hacia el agua fluir. «Siento que alguien sospecha». Él suspiró profundamente antes de responder. «Entiendo tu preocupación, pero tenemos algo especial. No puedo simplemente dejarlo ir sin luchar por ello». Su determinación me hizo sentir esperanzada pero también vulnerable ante la realidad inminente: si nuestra relación salía a la luz, podría destruir todo lo que habíamos construido hasta ahora. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno del amor prohibido que había encontrado y otro marcado por las expectativas familiares y matrimoniales que nunca había cuestionado antes.
La cama parecía fría sin su calor a mi lado, mis pensamientos giraban en torno a lo incierto del futuro. Un par de días después, durante una reunión familiar en casa de mis padres, noté nuevamente esa mirada inquisitiva del familiar distante. Comenzó a acercarse hacia mí con una sonrisa forzada, sabía perfectamente cómo manejar esas situaciones incómodas. Hola. Te he visto muy cercana últimamente con tu abuelo. ¿Todo bien entre ustedes? Preguntó con tono casual pero lleno de implicaciones ocultas. El corazón me dio un vuelco al escuchar sus palabras, el pánico comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba mantener una expresión neutral. Sí, solo estamos compartiendo recuerdos familiares, respondí intentando sonar despreocupada aunque sabía que era poco convincente. El familiar sonrió levemente pero sus ojos estaban llenos de sospechas, sentí como si estuviera siendo desnudada ante él aunque mantuviera mi ropa intacta. Esa sensación persistente me acompañó durante toda la reunión, cada conversación ligera parecía estar cargada con el peso del secreto oculto entre mí y mi abuelo. Cuando finalmente llegué a casa esa noche estaba exhausta emocionalmente, necesitaba hablar con él para compartir mis temores e inseguridades antes de que todo estallara fuera de control. Pero cuando llamé para concertar un encuentro urgente, no obtuve respuesta inmediata. El silencio se volvió ensordecedor mientras esperaba una señal o mensaje suyo. Algo dentro mío comenzó a temer lo peor, tal vez este juego peligroso estaba llegando a su fin antes incluso de haber tenido la oportunidad real de florecer completamente. El día siguiente amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo compartiera mi angustia. La presión en mi pecho se intensificaba con cada minuto que pasaba sin noticias de él. La idea de que todo pudiera acabar me llenaba de un miedo paralizante. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban al recordar lo que habíamos compartido. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, pero también culpable. Salí a caminar por las calles del barrio Santa Cruz, buscando claridad en medio del caos emocional. Las estrechas callejuelas estaban llenas de turistas, pero yo me sentía completamente sola. Cada rincón evocaba recuerdos familiares y momentos pasados que ahora parecían lejanos e irreales. Me detuve frente a una pequeña plaza, donde los niños jugaban y las parejas reían. Sentí una punzada en el corazón al darme cuenta de lo que había perdido en mi propio hogar. Mientras contemplaba la escena, un viejo amigo apareció de repente. No lo veía desde hacía años, y su presencia fue un golpe inesperado. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó con entusiasmo mientras se acercaba a mí. Intenté sonreír, pero la tensión en mi interior era palpable. «Hola», respondí con un tono más apagado del que pretendía. La conversación fluyó con facilidad entre nosotros, pero cada palabra me recordaba la vida que había dejado atrás por culpa de mis decisiones recientes. Él notó mi distracción y me preguntó si estaba bien. «Solo estoy pensando», murmuré sin poder entrar en detalle sobre mis conflictos internos. A medida que hablábamos, el viejo amigo mencionó a la familia, y como todos estaban preocupados por mí. Su comentario encendió una alarma dentro de mí. ¿Qué sabían? ¿Había rumores sobre mi cercanía con él? La idea de ser descubierta me llenó de pánico. Finalmente nos despedimos y regresé a casa con la mente llena de dudas. En cuanto crucé la puerta, el teléfono sonó, era él. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su voz al otro lado de la línea. «Hola», dijo suavemente como si pudiera sentir mi ansiedad a través del teléfono. «Hola», respondí apenas audible. La conversación fue breve pero intensa, él propuso una escapada para alejarnos de todo por un tiempo. «Podríamos ir a la playa este fin de semana», sugirió con entusiasmo. Mi mente se llenó de imágenes, el mar brillando bajo el sol, nosotros dos juntos lejos del juicio ajeno. Pero una parte de mí dudaba, no estaba lista para dar ese paso sin entender completamente lo que significaba para mí esta relación prohibida. «No sé, no estoy segura», contesté finalmente sintiendo como la presión social se cernía sobre mí como una nube oscura. «Solo piénsalo», dijo antes de colgar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras trataba de encontrar respuestas entre mis sentimientos contradictorios. Los días siguientes fueron una lucha constante entre deber y deseo. Mi matrimonio continuaba siendo una rutina vacía,
las conversaciones eran superficiales y carentes de conexión emocional. Cada vez que miraba a mi pareja, recordaba los momentos felices del pasado, pero también sentía el peso del presente aplastándome lentamente. En medio de esta confusión interna, decidí buscar respuestas en mis propias reflexiones durante un paseo por Sevilla. Caminé hacia la Plaza de España, donde los azulejos brillaban bajo la luz tenue del atardecer. Allí podía ver parejas disfrutando del momento mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Me senté en uno de los bancos y cerré los ojos por un instante, deseaba encontrar claridad en medio del ruido emocional que me rodeaba. Recordé las palabras del abuelo cuando hablamos sobre el amor verdadero: el amor no siempre sigue las reglas. Esa frase resonó profundamente dentro de mí mientras consideraba lo que realmente quería hacer con mi vida. De repente sentí un ligero toque en mi hombro, era otra vez mi viejo amigo. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó con preocupación genuina en su voz. No puedo dejar de pensar, empecé a decirle antes de detenerme bruscamente al recordar los secretos que guardaba celosamente. ¿Sobre qué?, insistió él con curiosidad genuina. No es fácil explicarlo, respondí evasivamente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. En ese momento comprendí que necesitaba hablar sobre esto con alguien fuera del círculo familiar, alguien que no estuviera involucrado directamente en esta maraña emocional en la que me encontraba atrapada. Al día siguiente decidí enfrentar a mi pareja para discutir lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Necesitábamos hablar sobre nuestra relación deteriorada antes de tomar decisiones drásticas o dejarlo todo al azar. La conversación fue tensa desde el principio, ambos estábamos conscientes del abismo creciente entre nosotros. Te he notado distante, comenzó él con cautela mientras tomábamos café después del trabajo. No sé cómo explicarlo, murmuré sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta como piedras pesadas. Finalmente logré abrirme un poco más sobre mis sentimientos: siento que hemos perdido algo importante. Él asintió lentamente como si entendiera perfectamente lo que intentaba decirle sin pronunciarlo abiertamente. Había algo más allá entre nosotros dos y eso complicaría aún más nuestra situación actual. Después de esa conversación incómoda pero necesaria, volví a casa sintiéndome agotada emocionalmente pero al mismo tiempo liberada al haber expresado parte de mis inquietudes más profundas aunque no hubiera resuelto nada realmente claro aún. Los días siguieron pasando mientras seguía lidiando con esta dualidad, el amor prohibido versus la lealtad familiar, cada vez más consciente del peligro inminente al cual nos exponíamos ambos si continuábamos así sin rumbo fijo ni dirección clara. El fin de semana llegó rápidamente y yo seguía debatiéndome entre aceptar su propuesta o quedarme atrapada en esta vida monótona e insatisfactoria. El dilema se volvía cada vez más pesado sobre mis hombros cuando recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él nuevamente. El mensaje resonó en mi mente, un eco de incertidumbre. Necesitamos hablar. La frase simple pero cargada de implicaciones, me llevó a un lugar donde el deber y el deseo chocaban con fuerza. Decidí que lo mejor sería encontrarme con él en un rincón apartado de la Plaza de España, donde las fuentes danzaban al ritmo del viento y el murmullo de los turistas apenas podía ahogar mis pensamientos. Al llegar, lo vi sentado en un banco, su mirada fija en el agua que brillaba bajo el sol. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso incrementaba la tensión entre nosotros. ¿Qué ocurre?, le pregunté intentando mantener la voz firme. Me preocupa lo que está pasando, dijo con seriedad. He sentido un cambio en ti. Las palabras me atravesaron como una flecha. No quería que se diera cuenta de la tormenta interna que me consumía. No sé a qué te refieres, respondí evasivamente. Lo sabes bien, insistió. No puedo ignorar esta conexión entre nosotros. Pero también temo por ti. La confusión se apoderó de mí. ¿Era posible que él también sintiera el peso del dilema? En ese momento, recordé la discusión reciente con mi pareja. Las palabras hirientes surgieron como espinas, revelando tensiones no resueltas. Eres distante, había dicho él aquella noche mientras yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. ¿Por qué no intentas ser más comprensiva?, continuó mi pareja. Sus palabras resonaban como un eco lejano mientras me enfrentaba a este nuevo desafío emocional. Volví a centrarme en mi abuelo.
Su preocupación era palpable y eso me inquietaba aún más. ¿Qué pasa si esto no es correcto?, pregunté en voz baja. Debemos ser honestos con nosotros mismos, respondió él, su tono suave pero firme. No podemos seguir así. El aire se volvió denso entre nosotros, cada palabra parecía tener un peso específico, una carga que ninguno estaba dispuesto a llevar solo. La idea de enfrentar mis sentimientos era aterradora y liberadora al mismo tiempo. En medio de esa conversación crucial, su teléfono sonó abruptamente interrumpiendo el momento tenso. Miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente, una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Es el médico», murmuró antes de contestar la llamada. Escuché fragmentos de su conversación. «Sí, entiendo, ¿es grave?» Mi corazón se detuvo por un instante, algo no estaba bien. Cuando terminó la llamada, sus ojos reflejaban una mezcla de angustia y resignación. «Me han dado noticias sobre mi salud», confesó con voz temblorosa. «Parece que hay complicaciones». El mundo pareció desvanecerse a mi alrededor mientras procesaba sus palabras. La realidad se tornaba más compleja, no solo estaba lidiando con mis propios sentimientos prohibidos, sino también con la fragilidad de su vida. «¿Qué significa esto para nosotros?», pregunté sin saber si realmente quería escuchar la respuesta. «No lo sé», admitió él con sinceridad desgarradora. «Pero necesito que tomes una decisión clara». Sentí como el vacío se hacía más profundo a medida que consideraba las posibilidades, seguir adelante con esta conexión arriesgada o volver a la seguridad del matrimonio. La presión aumentaba y cada opción parecía tener consecuencias devastadoras. Mientras regresaba a casa esa noche, las luces de Sevilla brillaban intensamente pero no lograban calmar mi mente agitada. La imagen de mi abuelo seguía acechándome, su rostro preocupado y vulnerable se había grabado en mi memoria. Al llegar al hogar familiar, encontré a mi pareja sentado en la sala, esperando por mí. Su mirada era intensa, sabía que algo había cambiado entre nosotros durante ese día. «¿Dónde estabas?», preguntó sin rodeos. «Fui a dar un paseo», respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. «¿Estás segura? Pareces distante». Sus palabras eran un recordatorio cruel del abismo emocional que nos separaba cada vez más. La conversación fluyó hacia discusiones pasadas sobre nuestra relación, los sueños olvidados y las promesas incumplidas comenzaron a salir a relucir como fantasmas del pasado. «Siempre estás pensando en otra cosa», dijo él con frustración evidente. «Necesitamos resolver esto». Quería gritarle que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro lleno de anhelos prohibidos. Pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras sentía como la culpa comenzaba a consumir mis pensamientos nuevamente. Finalmente decidí irme a dormir sin responderle adecuadamente, necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo sucedido ese día y las decisiones difíciles que debía tomar pronto. En medio de la oscuridad, recordé los momentos compartidos con él, risas suaves en nuestra juventud y secretos susurrados bajo las estrellas cuando todo parecía posible. Ahora esos recuerdos eran dulces pero amargos al mismo tiempo, cada uno representaba una elección que había llevado hasta aquí. Desperté al día siguiente sintiéndome aún más confundida sobre lo que realmente quería hacer con mi vida y mis sentimientos hacia ambos hombres, uno representando el pasado familiar y otro simbolizando una nueva vida llena de incertidumbre pero también emoción vital. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados donde intentábamos encontrar claridad en medio del caos emocional que nos rodeaba. Cada vez que nos veíamos era como si estuviéramos caminando por una cuerda floja, cualquier movimiento equivocado podría llevarnos al abismo del escándalo o incluso peor, perder lo poco que habíamos construido juntos hasta ahora. Mientras tanto, las noticias sobre su salud parecían empeorar. Los médicos le habían recomendado unos exámenes adicionales para asegurarse de comprender completamente lo grave del asunto antes de proceder con cualquier tratamiento necesario o intervención quirúrgica potencialmente peligrosa para su bienestar general. El peso del mundo recaía sobre mis hombros mientras intentábamos encontrar respuestas entre nuestras emociones entrelazadas e inconfesables deseos ocultos tras paredes familiares aparentemente sólidas pero frágiles como cristal expuesto al sol abrasador sevillano.
Cada vez más sentía cómo me iba hundiendo lentamente ante esta presión implacable, atrapada entre deberes familiares e impulsos personales profundos e inquebrantables. La tarde caía sobre Sevilla, y el sol se ocultaba tras las nubes como si también él quisiera esconderse de la realidad que me rodeaba. La presión en mi pecho aumentaba con cada paso que daba hacia el mercado de Triana. Las risas y charlas de la gente parecían un eco distante, una melodía alegre que contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Cada rincón del barrio me recordaba momentos compartidos, pero ahora esos recuerdos estaban teñidos de una culpa insoportable. El familiar que había descubierto nuestra relación no era otro que un primo cercano, alguien que siempre había estado atento a los detalles. Su mirada inquisitiva me atravesó cuando nos encontramos por casualidad en la plaza. «¿Qué está pasando entre ustedes dos?», preguntó sin rodeos, su tono lleno de preocupación y confusión. No pude evitar sentir cómo el sudor frío se acumulaba en mi frente mientras buscaba las palabras adecuadas para responder. «Es solo cariño familiar», logré articular, aunque sabía que era una mentira. La verdad era más compleja y dolorosa de lo que podía expresar. La mirada de mi primo se endureció, como si supiera que había más detrás de mis palabras vacías. «No te engañes», añadió con voz baja, «la gente habla». En ese momento comprendí que no podía seguir viviendo en la sombra de este secreto. Cada encuentro con él se había vuelto un juego peligroso, un juego del que ya no quería ser parte. Había momentos en los que creía encontrar consuelo en sus brazos, pero al final del día, el vacío regresaba a mí como un viejo amigo no deseado. La risa y la complicidad se desvanecían cuando caía la noche y las luces del barrio comenzaban a parpadear. En casa, la tensión era palpable. Mi pareja había notado mi inquietud y el silencio incómodo llenaba cada rincón del hogar. Las cenas se convirtieron en rituales monótonos donde las palabras eran escasas y los gestos aún más limitados. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas rotas y otro de deseos prohibidos. Una tarde decidí enfrentar mis sentimientos cara a cara con él. Lo llamé por teléfono para pedirle que nos reuniéramos en un lugar discreto. Sabía que cada vez era más difícil mantener esta situación bajo control. Al llegar al lugar acordado, sentí como el aire se volvía denso entre nosotros. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté sin rodeos mientras nos sentábamos en una esquina apartada del café. Su expresión era grave, como si también estuviera cargando con el peso de nuestras decisiones. «No puedo seguir así», respondió finalmente, su voz temblorosa revelando su vulnerabilidad. «Lo nuestro es complicado, pero tampoco puedo dejarte ir». En ese instante comprendí que estábamos atrapados en un ciclo vicioso donde el amor y la culpa eran compañeros inseparables. El tiempo parecía detenerse mientras discutíamos nuestras opciones, cada palabra pronunciada era un ladrillo más en la pared entre nosotros. A pesar de nuestra conexión profunda, sabía que tenía responsabilidades fuera de esta relación secreta, responsabilidades hacia mi familia y hacia mí misma. Finalmente tomé una decisión: debía hablar con él sobre lo sucedido antes de ser arrastrada por la marea creciente de rumores e insinuaciones. Sin embargo, antes de poder compartir mis pensamientos con él esa noche, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. «¿Estás bien? Te he notado distante últimamente», dijo su voz preocupada al otro lado del teléfono. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco perturbador. Nunca había sido buena ocultando mis emociones frente a ella. «Estoy bien», respondí sin convicción alguna. Sabía que ella podía percibir mis mentiras tan fácilmente como yo percibía sus preocupaciones. La conversación terminó rápidamente, pero me dejó inquieta. ¿Cómo podría seguir adelante sin enfrentar mis propios demonios? La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como perder lo poco estable que quedaba en mi vida familiar. Esa noche decidí dar un paso crucial, confrontarlo sobre nuestros sentimientos y lo que significaban para nosotros ambos a largo plazo. Me dirigí hacia su casa sintiendo como cada paso me acercaba a una verdad ineludible. Al llegar, lo encontré sentado en su patio trasero bajo las estrellas brillantes. Su figura parecía tan vulnerable bajo la luz tenue. «Debemos hablar», le dije directamente mientras tomaba asiento junto a él. «Lo sé», respondió sin dudarlo, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y aceptación ante lo inevitable.
Compartimos nuestras dudas sobre el futuro y los miedos acechantes sobre lo que pasaría si continuábamos con esto. Pero no puedo vivir así, exclamé finalmente. Las palabras salieron disparadas desde lo más profundo de mi ser como una confesión liberadora pero aterradora al mismo tiempo. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, cada palabra pesada traía consigo recuerdos dulces pero también dolorosos sobre nuestro pasado compartido y las decisiones difíciles del presente. Sin embargo, cuando llegamos al punto crítico donde debíamos decidir qué camino tomaríamos juntos o separados, algo cambió dentro de mí. Sentí el peso abrumador del miedo paralizarme nuevamente. ¿Era realmente capaz de dar ese salto hacia lo desconocido? En ese instante decisivo escuchamos pasos detrás nuestro, alguien se acercaba rápidamente desde la oscuridad del jardín vecino. La figura que se acercaba se tornó familiar. Era un familiar, alguien que había estado en la reunión familiar anterior. Su voz resonó en el aire nocturno, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con un tono de sorpresa y desconfianza. El corazón me latía con fuerza, y un torrente de emociones me invadió. La presión del momento era abrumadora. Mi abuelo y yo intercambiamos miradas cargadas de significado. La decisión estaba ahí, suspendida entre nosotros como un hilo frágil. Sabíamos que no podíamos seguir así, escondiéndonos en las sombras de nuestros propios deseos. La culpa me golpeaba como una ola furiosa, recordándome lo que estaba en juego. Es mejor que nos vayamos, susurré con voz temblorosa, sintiendo el peso de la mirada inquisitiva del familiar sobre nosotros. Él asintió lentamente, pero su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Caminamos juntos hacia la salida del jardín, cada paso resonando como un eco de nuestras decisiones. Al llegar a la calle, la brisa fresca de Sevilla acarició mi rostro, trayendo consigo el aroma del azahar en flor. Recordé las noches pasadas en las que habíamos compartido risas y confidencias en ese mismo jardín, donde los secretos florecían como las flores de primavera. Pero ahora todo parecía diferente, la realidad se imponía con su cruda verdad. Nos dirigimos a un banco cercano en la plaza. La luz tenue de las farolas iluminaba nuestras caras cansadas. No podemos seguir así, dijo él con voz grave, rompiendo el silencio entre nosotros. Lo mejor es que terminemos esto. Sus palabras resonaron como un campanazo en mi pecho, eran lo que temía escuchar. No sé si puedo hacerlo, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. La lucha interna era feroz, por un lado estaba el deseo ardiente que había crecido entre nosotros, y por otro lado estaba la lealtad a mi familia y a mi matrimonio. Es lo correcto, insistió él suavemente, tomando mi mano entre las suyas. El contacto era cálido y reconfortante, pero también doloroso porque sabía que significaba despedida. Siempre estarás en mi corazón. Las palabras parecían flotantes en el aire nocturno mientras se deslizaban fuera de su boca. La conversación se tornó más profunda mientras compartíamos recuerdos y reflexiones sobre lo vivido juntos. Hablamos sobre los momentos felices y también sobre aquellos llenos de confusión y culpa. Cada palabra era como una herida abierta, dolía recordar lo prohibido pero también liberador al mismo tiempo. Quizás algún día podamos entender esto desde otra perspectiva, dije finalmente, sintiendo como la tristeza se apoderaba de mí al pensar en lo que estábamos dejando atrás. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de amor y dolor. Esa noche fue nuestra última juntos, pasamos horas hablando hasta que el amanecer comenzó a asomarse por el horizonte sevillano. Las primeras luces del día traían consigo una sensación de finalización y pérdida inminente. Mientras caminábamos hacia su casa por las calles aún vacías del barrio Santa Cruz, sentí como cada paso me alejaba más de lo que había sido nuestra relación secreta. Los recuerdos danzaban a mi alrededor como sombras fugaces, risas compartidas en medio del silencio y los susurros furtivos bajo las estrellas. Al llegar a su puerta nos detuvimos por un instante, miré sus ojos por última vez antes de darme vuelta para marcharme. La despedida era amarga y dulce al mismo tiempo, sabía que este capítulo se cerraba para siempre. De repente escuché el sonido del teléfono móvil vibrando en mi bolso, fue un recordatorio abrupto del mundo exterior al cual debía regresar, mensajes perdidos y llamadas sin responder aguardaban mi atención tras esta noche intensa.
Cuando llegué a casa, encontré a mi pareja sentado en la sala con expresión preocupada. Había estado esperando noticias mías desde hacía horas. Su mirada me atravesó como una flecha afilada. Sabía que algo no estaba bien aunque no podía ponerle nombre todavía. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono serio pero sin reproches directos. No podía mentirle ni tampoco confesarle toda la verdad. Sabía que cualquier intento sería inútil ante la realidad aplastante que vivía. Solo, necesitaba aire, respondí evasivamente mientras trataba de mantenerme firme frente a su mirada inquisitiva. Pero dentro mío había una tormenta desatada. Dudas sobre mis elecciones pasadas y futuras se agolpaban sin piedad. Mientras me dirigía hacia nuestro dormitorio sintiendo el peso del secreto aún fresco en mis pensamientos, comprendí que todo había cambiado irrevocablemente esa noche bajo las estrellas sevillanas. Cada decisión tomada tenía consecuencias profundas e irreversibles. La vida continuaría su curso implacable aunque yo estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro donde los sueños aún podían florecer si lograba encontrar nuevamente mi camino hacia mí misma. Sin embargo, al cerrar los ojos esa noche sentí una inquietud persistente. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo vivido? ¿O quedaría atrapada eternamente entre los ecos del amor prohibido? Mientras me sumergía en un sueño inquieto lleno de visiones confusas e imágenes fugaces de lo perdido, comprendí sin lugar a dudas que este viaje apenas comenzaba.